pueden leer cuáles son los objetivos de esta disertación. Esta es una patología cada vez va a ser más frecuente en base a que la población envejece rápidamente, o sea, envejece a través de los años, tenemos cada vez pacientes más con adultos mayores, y esta patología, la estenosis aórtica, es más común a esta edad. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿dónde está la incumbencia en el caso de que yo soy clínico? Y sí, la incumbencia está, y nosotros como clínicos debemos interpretar los síntomas de un paciente, que pueden ser síntomas compatibles con una estenosis aórtica, pero también tenemos que saber detectar el paciente que puede tener una estenosis aórtica asintomática y saber qué pasos debemos dar para estudiarlo, cómo seguirlo y qué decisiones debemos ir adoptando. Por supuesto, cuando llegamos a situaciones ya extremas, estos pacientes seguramente van a ser de alguna forma vistos a través de lo que recién acabamos de hablar con el doctor López Santi, que es el equipo de corazón, el equipo donde hay múltiples profesionales, hemodinamistas, cirujanos, cardiólogos intervencionistas, el clínico, el geriatra, etcétera, etcétera, para que en conjunto se tome una resolución que muchas veces no es sencilla. Entonces, mi propuesta es que si prestamos atención a los datos que yo les voy a ir presentando, ustedes seguramente van a estar en condiciones de poder interpretar quizás mejor esta patología. Y en esta primera diapositiva tenemos varios conceptos que son de suma importancia y que tenemos que tener presente. La estenosis aórtica es una enfermedad progresiva, de la edad avanzada, como dijimos, o como dije hace un ratito, y si bien ahí ustedes tienen una cifra de 2,8% de las personas de más de 75 años o alrededor de esa edad, la bibliografía nos dice que el 10% de los pacientes octogenarios y más tienen estenosis aórtica en forma progresiva. Esta estenosis aórtica en realidad es un proceso patológico activo a nivel celular y molecular. Y esta estenosis, a medida que va avanzando a través del tiempo, empeora la obstrucción al flujo de salida a través de esa válvula estenosada. Si bien los pacientes con estenosis aórtica pueden estar mucho tiempo en forma asintomática, cuando ya presentan los síntomas, y esto es en forma tardía, en realidad lo que vamos a observar es que estos pacientes tienen una disminución de la capacidad al ejercicio. Vamos a observar que tienen una disminución del gasto cardíaco, pueden tener insuficiencia cardíaca e incluso una muerte prematura por arritmia. La causa más frecuente de estenosis aórtica es la calcificación de la válvula aórtica bicúspide congénita o de una válvula aórtica normal trivalva. Las válvulas aórticas bicúspides se presentan en la población en general en el orden del 2%, alrededor del 2%. Y se ha visto que el 60% de los pacientes de menos de 70 años que han recibido un reemplazo valvular ha sido con la presencia de una válvula bicúspide. Han tenido la presencia de una válvula bicúspide.
en el 60% de los operados de menos de 70 años. Y más de 70 años se calcula el 40% son por presencia de válvula bicúspide. Y vale la pena repetir lo que escuchamos recién de la doctora Pilar, que nos decía que cuando hay un paciente con válvula bicúspide habría que chequear en los familiares de primer grado si no está también la presencia de esta anomalía. Anomalía que predispone a la calcificación y a la estenosis de la válvula aórtica. La estenosis aórtica asintomática, mientras está asintomática, no tiene aumento de la mortalidad, pero una vez que el paciente se pone sintomático, que tiene disnea, que tiene angor, que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene síncope, la mortalidad es del 50% a los 2 años. Un dato así un tanto importante por el número es que en Estados Unidos se realizan, para una población de más de 300 millones de habitantes, en el año 2010, 65.000 reemplazos de válvula aórtica. Y hoy se calcula que andan rondando en los 80.000 reemplazos de válvula aórtica. Y se calcula que en el mundo hay 280.000 pacientes por año que se le hace reemplazo valvular aórtico. Y algo muy importante, no tenemos tratamientos médicos para poder prevenir o retardar la progresión de esta enfermedad. Insisto, enfermedad progresiva de la edad, donde hay inflamación, donde hay fibrosis y termina en calcificación. En esta otra diapositiva podemos observar que hay 4 elementos en los pacientes que presentan estenosis aórtica y en los cuales, de alguna manera, puede acelerarse la progresión. Y una vez que la estenosis aórtica comenzó a progresar, esto lo haría en función de 4 elementos, más en pacientes de sexo masculino. La edad también tendría influencia en la progresión, el grado de calcificación de las valvas de la válvula aórtica y de acuerdo al grado de estenosis. Estos 4 elementos son los que, una vez que empieza a progresar la estenosis, tienen una incumbencia muy importante. Ahora hay otros factores, como pueden ver acá, desde incluso el paciente que ha recibido radioterapia, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera, y aquí sí señalar hipercolesterolemia. Ha habido estudios en pacientes con hipercolesterolemia severa y presencia de LPA en cantidades muy importantes, hacen que estos pacientes que ya tendrían una alteración o una predisposición genética a tener esta enfermedad, que es la estenosis aórtica por calcificación. O sea, todos estos factores de alguna manera influirían en la aparición de la calcificación y de la estenosis aórtica posterior. Esas valvas que uno por ahí puede observar con calcificación son valvas donde hay una inflamación permanente, hay transición osteoblástica de las células intersticiales, fibrosis y calcificación. Todo este proceso que sucede en las valvas es el mismo que sucede en las arterias coronarias en el proceso aterosclerótico. Por eso la asociación que suele darse entre pacientes con estenosis aórtica y enfermedad coronaria. Y ustedes pueden ver en esta imagen una válvula normal, trivalva,
en diástole y en sístole. ¿Y qué pasa cuando estas válvulas, en el caso de la fiebre reumática, qué pasa en los pacientes que tienen enfermedad trivalvular y cómo se va calcificando, y los pacientes con válvula bicúspide? Esta calcificación es invasiva, se van formando nódulos, y estos nódulos incluso pueden llegar a introducirse en la circulación coronariana, donde está el comienzo de la circulación coronariana, ¿no? Y como podemos ver aquí en sístole, la morfología que adoptan todas estas calcificaciones y cómo hacen que esta válvula no logre funcionar y cerrarse como deben cerrarse, como en una válvula normal, y se cierran con dificultad. Y esa dificultad va a llevar a que haya una obstrucción al paso de sangre. Esto fue publicado el año pasado en un artículo sobre, hay gente que está estudiando qué es lo que está pasando en las válvulas, la fisiopatología de lo que sucede a nivel en la estenosis aórtica, cómo van siendo los pasos que terminan con la fibrosis y la calcificación. Una de las explicaciones que nos dan en este artículo publicado, insisto, el año pasado, habla de que en la formación embrionaria de las valvas ya habría toda una inflamación celular mientras se va haciendo la formación de las válvulas, donde intervienen distintos elementos que, pasada la parte o la etapa embrionaria, quedan quiescentes. Y pasan años y hasta que factores genéticos que pueden predisponer, más factores del medio ambiente, hacen que toda esa actividad que existía en la parte embrionaria de la válvula ahora también suceda en el adulto, llevando a una fibrosis y a una calcificación de las válvulas o de las valvas de la válvula aórtica. Ustedes en esta otra imagen pueden ver las etapas, cómo evolucionaría esto hasta llegar hasta la estenosis aórtica. Las valvas normales, tenemos aquí a la izquierda, que frente a ciertos elementos como son el genotipo, la edad del paciente, el sexo masculino, la presencia de lipemia, diabetes, hipertensión, tabaco, enfermedad renal crónica y trastorno del metabolismo fosforocálcico, actuarían sobre estas valvas normales y comenzaría el inicio de esta enfermedad, que sería la esclerosis aórtica. Esta esclerosis aórtica, que debido a fenómenos de disrupción endotelial, inflamación, infiltración lipídica, van llevando a una serie de alteraciones, y el 10 al 15% de estos pacientes van a terminar en una estenosis aórtica progresiva, el 10 al 15%. Y cuando entran en esta etapa, ya el 100% va a la obstrucción valvular. Por eso es una enfermedad progresiva, y donde están involucrados mecanismos de estrés oxidativo, la presencia de angiotensina 2 y estímulos procalcificadores también en todo esto, llevando a que tengamos este resultado a través del tiempo. Ahora, la enfermedad, la estenosis aórtica es una enfermedad sistémica. Sin lugar a duda, produce no solamente enfermedad a nivel de la válvula aórtica, sino por encima y por debajo. Por encima,
como podemos ver acá, la hipertrofia ventricular izquierda, que lleva a un aumento incluso de la aurícula izquierda. A nivel de supravalvular tenemos la alteración a nivel que se pueden dar de la aorta, con una aorta en porcelana, y alteraciones, por ejemplo, coronarianas, como vamos a ver en esta próxima diapositiva, donde hay una asociación que los cardiólogos conocen muy bien, que cuando hay una estenosis aórtica hay que buscar también enfermedad coronaria. Hay un síndrome de Hyde que está redactado en la literatura como un síndrome que se ve paralelo a la estenosis aórtica, y es un síndrome caracterizado por hemorragia gastrointestinal angiodisplásica, más habría un trastorno del factor de von Willebrand, lo que producirá esta hemorragia y también fenómeno de trombosis. La estenosis aórtica de origen reumático también predispone a la calcificación, aquí en este caso, como se dijo en la disertación anterior, en general es mitral también, o sea que compromete a las dos válvulas, mitral y aórtica. Hay varios estudios, yo aquí les traigo 3 estudios, donde se ha visto que hay una asociación entre el paciente que tiene esclerosis aórtica. ¿Cuántos pacientes nosotros vemos en nuestros consultorios diagnosticados como esclerosis aórtica? Bueno, estos pacientes se ha visto que el 50% seguidos, más de 65 años, tienen un riesgo cardiovascular muy aumentado con respecto al que no tiene esclerosis aórtica. Y esto se ha visto en distintos trabajos epidemiológicos, donde hay una asociación entre esclerosis aórtica y enfermedad cardiovascular. O sea que uno tiene que estar atento y debe corregir los factores de riesgo cardiovascular para no caer en estos porcentajes. Esta es una imagen que seguramente muchos de los que están presentes lo han visto y han tenido a mano este libro de Caíno Sánchez, donde traje esta imagen, que nos menciona en forma muy gráfica la repercusión anatomofuncional en la estenosis. Y habla que, en primer lugar, la isquemia a través de la enfermedad de la cardiopatía isquémica, el síncope de esfuerzo, nos habla del pulso parvus tardus, de la hipertrofia ventricular izquierda y de la disnea al esfuerzo. No ha perdido vigencia esta imagen. Yo les voy a presentar un caso clínico. Leopoldo, y esto es real, un caso real. Leopoldo, de 62 años, concurre a la consulta a fin de efectuarse un control médico. Desde hacía 5 años está en tratamiento con metformina por presentar diabetes tipo 2, sin otros antecedentes. Al examen físico, índice masa corporal de 32, presión arterial de 134/85 mmHg, frecuencia cardíaca de 66, y se oculta un soplo sistólico en foco aórtico 2 en 6, sin frémito, irradiado cuello y al ápex. Se solicita exámenes de laboratorio, electro y ecocardiograma. Regresa a los 10 días presentando glucemia 133, hemoglobina glicosilada, ahí hay un error, de 6.2, LDL de 90, creatinina 0.9, y el ecocardiograma Doppler revela presencia de válvula aórtica bicúspide con velocidad transvalvular mayor a 4 metros por segundo, gradiente de 44 milímetros de mercurio, un AVA, que se refiere al área de la válvula aórtica de 1 centímetro cuadrado, AVA, hipertrofia del ventrículo izquierdo, 239 gramos
por metros cuadrados, cuando lo normal sabemos que es 115. Dilatación de la aurícula izquierda, fracción de eyección de 65%. Bien, se le explica al paciente de su situación de salud y se le solicitó otros estudios. Este es nuestro caso clínico que al finalizar daremos a ver qué pasó. En realidad, cuando nosotros escuchamos sobre los síntomas de estenosis aórtica grave, siempre se menciona insuficiencia cardíaca, angina de pecho, el síncope, pero en realidad los primeros elementos son la disnea de esfuerzo y lo otro que es la reducción de la capacidad de ejercicio. No nos olvidemos que son adultos mayores, la mayoría, que están limitados en su movilidad y seguramente tienen una reducción de su capacidad de ejercicio adicional por esta enfermedad quienes presentan esta patología. Y en esta otra imagen, la estenosis aórtica se caracteriza por lo que seguramente todos tienen presente, la presencia de un soplo en el foco aórtico que irradia hacia cuello y que irradia hacia el ápex. Aquí empieza todo. Así que el oído tenemos que tenerlo agudizado para poder escuchar este soplo sistólico y de ahí en más tratar de hacer las distintas interpretaciones. Un soplo sistólico, eyectivo, característico, por ahí con un segundo ruido disminuido en el caso de los pacientes que tienen una estenosis aórtica grave. Uno, frente a un paciente con un soplo sistólico, solicita una placa de tórax, donde puede ver un índice, quizás un índice cardiotorácico agrandado. Puede ver también en un perfil la calcificación, cuando es muy grosera, de la válvula aórtica, y el electro juega un papel también importante, como pueden observar acá, que tiene un zócalo bien positivo, signo de hipertrofia ventricular izquierda, pero tiene otro elemento que es en ABL, la onda R alta, más de 11 milímetros, lo cual es propio de una hipertrofia ventricular izquierda. Ahora bien, nosotros tenemos el paciente que puede tener una estenosis de válvula aórtica y nosotros lo que tenemos que evaluar es la gravedad de esa estenosis aórtica. Los síntomas son un elemento importante. Cuando están presentes, ya estamos en forma tardía. Hay que evaluar la anatomía valvular y esto se refiere a calcificación, el grado de calcificación, la hemodinamia, como vamos a ver algunos detalles ahora, y lo otro que tenemos que averiguar es qué respuesta hay a esa sobrecarga de presión. Esa válvula que está semicerrada está originando un aumento de presión por atrás y una hipertrofia compensatoria. Eso hay que tenerlo en cuenta para ver el grado de gravedad. Todos estos elementos nos ayudan entonces a establecer. Pero la clave de todo acá es la ecocardiografía. Y para los que no están avesados en la ecocardiografía, uno en la ecocardiografía puede o debería observar el tamaño de las cavidades, el músculo, cómo está el tamaño, si hay hipertrofia, cómo están las válvulas, y en este caso en particular tenemos que buscar dos datos o índice ecocardiográfico que no nos deberíamos olvidar. Uno es la velocidad transvalvular máxima, la velocidad de sangre, la velocidad a través de la válvula. Y el otro es el gradiente de presión transtorácico media. La velocidad transvalvular máxima, cuando pasa más de 4 metros por segundo, la situación es grave. El normal es 1.2 metros por segundo. Y el gradiente de presión transtorácico
Estamos en una situación también muy grave cuando pasan los 40 milímetros, al igual que el área valvular cuando es menos de 1 centímetro cuadrado. Estos son los 3 parámetros que nosotros, por ahí los clínicos, pues tendríamos que tenerlos en cuenta. No tenemos mucho más otros elementos. Y quizás el elemento más cardinal, más robusto para evaluar un paciente con estenosis de la aórtica sea el gradiente de presión transtorácica media. Hay situaciones donde hay confusión. Entonces, en esas situaciones también es útil la fracción de eyección. Tenemos que saber qué fracción de eyección tiene ese paciente. En general, los pacientes con estenosis aórtica suelen tener fracción de eyección normal. Después, lo otro es el índice de volumen sistólico, que debe ser de más de 35 mililitros por metro cuadrado. Después, como parámetros adicionales, frente a la duda, tenemos que evaluar grado de calcificación valvular y la hipertrofia que ya la habíamos mencionado.